Hola, mi nombre es Jesse Ramírez y esta entrevista hace parte de una exposición sobre el enfoque neochupeteriano de la innovación y su relación con el cambio tecnológico y la equidad. Este video busca complementar el análisis teórico con la visión de un experto en economía y tecnología. Nos acompaña el profesor Omar Montoya Suárez, economista industrial, especialista en gerencia de tecnología y docente de la Universidad Tecnológica de Pereira. Agradezco su participación en este espacio, profesor Omar. Gracias a usted, Jessy, por invitarme y a los compañeros que me escuchan. Empecemos con una pregunta clave para entender el enfoque de que se trata esta exposición. ¿Cómo se diferencia el enfoque neochupeteriano de la innovación respecto a las teorías más tradicionales? Muy bien, sí. Bueno, las teorías neochupeterianas surgen de una confrontación con las teorías más tradicionales en economía. Porque las teorías más tradicionales en economía planteaban la idea de que la economía siempre vivía en equilibrio, o sea, siempre existía un equilibrio, y el equilibrio económico en última instancia lo que se refiere es a los statu quo, o sea que la economía queda quieta por un determinado momento en un equilibrio constante. Schumpeter y los neochupeterianos dicen que no están pues a favor de esa idea, y dicen que por el contrario la economía siempre vive en un proceso de evolución, en un proceso de transformación constante, y esa transformación constante es debida a los procesos de innovación tecnológica disruptiva, que fue el planteamiento pues central de Schumpeter y que luego retoman los neochupeterianos. O sea, la innovación disruptiva, aquella que es capaz de transformar sociedades y hacer que evolucionen pues continuamente. Y por lo tanto, el equilibrio económico es una cuestión que se sale pues de toda realidad, dice los neochupeterianos. Ahora bien, pensando en cómo este enfoque puede aplicarse en contextos reales, ¿cómo se puede aplicar el enfoque neochupeteriano para entender el crecimiento económico de un país? Sí, el enfoque neochupeteriano está montado sobre 5 principios pues, básicos que pueden aplicarse para entender pues, lo que es el crecimiento económico. El primer principio es la innovación como motor del crecimiento económico. Entonces, la innovación tecnológica disruptiva, aquella que es capaz de transformar pues, sociedades y estructuras económicas, debe entenderse como el motor del crecimiento económico. Sin esas innovaciones es imposible pues, que una economía crezca. Es decir, la sociedad debe enfocarse en las innovaciones tecnológicas para poder que este sirva de motor del crecimiento económico. Por lo tanto, las sociedades deben invertir mucho, demasiado, y orientarse hacia la innovación tecnológica. Ese es el primer principio. El segundo principio es el rol del emprendedor innovador. El emprendedor innovador es para Schumpeter y los neochupeterianos el verdadero empresario. O sea, el verdadero empresario es aquel que es capaz de innovar. ¿Innovar qué? Innovar en procesos, innovar en productos, innovar en servicios, innovar en mercados. O sea, ese es un emprendedor que vive constantemente en función de crear cosas nuevas. Ese innovador es precisamente el que está llamado a hacer esas innovaciones transformadoras. El tercer principio son las dinámicas evolutivas. Entonces, si existe esa innovación y ese emprendedor, va a existir una dinámica pues, evolutiva y por lo tanto un crecimiento económico. El cuarto principio son los sistemas de innovación. Los sistemas de innovación son redes de innovación que están pues, conformadas por universidades, grupos de investigación, empresarios, etcétera, que mancomunadamente trabajan para que haya innovación. Y por último, la política pública, o sea, el Estado
con su gasto público y su política pública tecnológica, apoyando todos estos procesos. Entonces, esos principios pues, de la teoría neochupiteriana son importantes para entender por qué crece una economía y cómo debe crecer. Esto nos lleva a pensar en cómo la innovación a distintos sectores sociales, ¿qué relación existe entre el cambio tecnológico y la desigualdad económica? Sí, los cambios tecnológicos actualmente pues deberían, digámoslo así, arrastrar a todas las economías del mundo hacia un crecimiento autosostenido, pero vemos que hoy no es así, hay unas economías que crecen más que otras. ¿Cómo se explica esto desde la innovación tecnológica? Pues en la concentración de los procesos de innovación. Hay unos países, los del norte global, o sea, los países desarrollados, que son los que acumulan todos estos procesos de innovación, porque tienen dinero para hacerlo, tienen capital para hacerlo, y tienen todo el capital humano pues, acumulado para meterle duro a los procesos de innovación. Y esos países han comprendido que el crecimiento está en la innovación tecnológica. Entonces, esos países innovan demasiado y por lo tanto crecen demasiado, mientras que el sur global, que son los países subdesarrollados, están al margen de todas estas innovaciones. Entonces se genera ahí una desigualdad mundial económica muy grande y una dependencia muy grande, porque los países subdesarrollados o del sur global van a depender de los desarrollos tecnológicos de los países desarrollados. Entonces siempre van a ir a la saga. Por lo tanto, siempre van a ser subdesarrollados mientras no piensen en meterle duro a la innovación tecnológica. Y si hablamos de países en desarrollo como el nuestro, ¿qué desafíos trae el cambio tecnológico para los países en desarrollo? El desafío pues, es demasiadamente grande, digámoslo así, que es sacar a estos países del subdesarrollo y meterlos en una senda del crecimiento, del desarrollo económico. Entonces estos principios neochupeterianos, estos 5 principios neochupeterianos bien aplicados, con bastante apoyo de los actores económicos involucrados, que es el gobierno, los empresarios, las universidades, las redes de innovación, pueden hacer que se den innovaciones dentro de estos países, invirtiendo demasiado pues, dinero y capital humano, y hacer que estas economías crezcan y se vuelvan menos dependientes de los países desarrollados en cuanto a desarrollos tecnológicos. Es decir, el desafío de los países subdesarrollados es crear su propia infraestructura tecnológica, su propia grupos de investigación y redes de innovación capaces de hacer que la economía subdesarrollada camine sobre unos pies de innovación tecnológica. Solo así podemos salir del subdesarrollo planteado neochupiteriano. Finalmente, desde su experiencia me gustaría preguntarle ¿por qué cree que es importante estudiar la innovación desde una perspectiva evolucionista en el contexto actual? Sí, la innovación desde una perspectiva evolucionista es importante porque nos da a entender que la evolución está muy relacionada con el crecimiento económico de un país. Y en segundo lugar, porque nos dice que la innovación no es un fenómeno que surja de una persona individualmente considerada, aunque puede ser una excepción. Pero realmente lo que plantearon los neochupiterianos es que la innovación es un proceso social, ¿sabes? Un proceso que solo es posible si se juntan un poco de actores sociales que pues, están hechos para la innovación. Es decir, si se juntan empresarios innovadores, universidades, grupos de investigación, redes de innovación, financiadores de esa innovación. Entonces, en conjunto, todos esos actores actuando en conjunto son capaces de crear innovaciones disruptivas, o sea, innovaciones capaces de transformar sociedades y hacerlas que crezcan continuamente y hacia mundos pues, o sociedades mucho mejores
con mayor equidad y con mejor niveles de vida. Entonces, la innovación para los neochupiterianos es un fenómeno colectivo, o sea, es un fenómeno que solamente se presenta si se juntan todos estos actores, o sea, es una innovación de tipo social. Y solo así sería una innovación disruptiva, o sea, una innovación que puede construir mejores sociedades. Profesor Omar Montoya, muchas gracias por compartir su conocimiento. Muchas gracias a ustedes, sí. Comprender todos estos enfoques desde una mirada más crítica y actual. Esta entrevista enriquecerá nuestra exposición y nos deja muchas reflexiones sobre el papel de la innovación y la equidad en el desarrollo económico. A quienes nos ven, muchas gracias por acompañarnos. Esta ha sido una conversación para pensar en la economía desde una perspectiva más humana, tecnológica y transformadora. Muchas gracias a los compañeros estudiantes, muchas gracias, Jessy, que estén muy bien.